Hola, buenos días. Pase lo que pase, gobierne quien gobierne, yo siempre voy a tener que seguir trabajando. ¿Le suena esta frase? Yo la escuché muchas veces. Y generalmente define a una clase de persona que suele ser profundamente individualista, cree que todo depende de él, digamos, es algo así, el paradigma sería solo existo yo. Y solo lo que yo hago influye sobre lo que me pasa. Voy a ser un poco duro, yo lo llamaría terraplanismo social, porque salvo que usted se llame Robinson Crusoe, usted no vive en una isla desierta y todo lo que está alrededor suyo tiene que ver con lo que otros han hecho antes que usted llegara a este mundo y lo que otros siguen haciendo mientras usted está en este mundo. La sociedad ha construido muchísimos resortes que tienen que ver con su vida. Y la sociedad en la época actual, y ya desde hace cientos de años, se organiza como un Estado. Y un Estado es un lugar en donde, hay una serie de reglas que hacen que la convivencia multitudinarias, que son las convivencias de estas sociedades, sean posibles. El Estado fue creado por Hobbes como una manera de parar con la carnicería permanente de todas las facciones en pugna que había en la Inglaterra del siglo XV. Era imprescindible parar eso porque ya no era posible la convivencia. Y entonces a partir de allí nace la idea del Estado, con todas las variantes que tenemos en estas sociedades mucho más complejas y mucho más desarrolladas, como son las sociedades del siglo XXI. Entonces un Estado es muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer alguien que gobierna, que es el jefe del Estado, es decidir primero cómo se generan los recursos que el Estado necesita para funcionar. Puede decidir que los recursos se obtengan a partir de la venta de bienes primarios, como puede ser la soja, la carne, el trigo, o puede decidir que sean productos industriales, por ejemplo, en vez de vender soja, vender aceite de soja. En vez de vender mineral de hierro, vender, por ejemplo, un vehículo, una maquinaria agrícola. Y, por supuesto, va a obtener muchísimo más beneficios, muchísimo más valor por cada kilo de venta que produzca, cuando el producto es un producto elaborado. Además, los bienes primarios, las producciones primarias ocupan muy poca mano de obra. En cambio, las producciones industriales, muchísima más. O sea que si usted tiene una población muy importante, está condenado, sin ninguna duda, condenado es una manera de decir, a tener un proceso industrial importante, porque va a necesitar que la gente tenga algo que hacer y a partir de ese algo que haga, va a obtener un sueldo, un salario, y en base a eso poder vivir. Así se estructuran las sociedades modernas. No hay mucho para pensar. No hay cosas tan nuevas para decidir porque así se estructuran las sociedades modernas. Entonces, una vez que usted decidió eso, ¿no es cierto? Que sería cómo usted obtiene los recursos, viene la segunda pregunta y es ¿cómo reparte esos recursos? ¿Cómo distribuye esos recursos que usted obtiene a partir de esa producción que usted ya decidió? Si la iba a hacer con bienes privados, con bienes primarios o con bienes industriales. Son dos decisiones que se pueden complementar, porque por supuesto no estoy diciendo de que sí o sí es una u otra. No, las sociedades modernas hacen las dos cosas. En la medida de lo posible utilizan sus bienes primarios si es que lo tienen. Si tienen minerales los venden. Si tienen producción agropecuaria, por supuesto las exportan. Pero además, todos los países que funcionan más o menos de manera eficiente tienen esas dos estructuras y esas dos posibilidades. Exportar bienes primarios y exportar bienes industrializados. Y de esa manera logran un funcionamiento más o menos armónico de la sociedad.
Pero viene la segunda parte, cómo se distribuyen esos recursos. Usted puede decidir de muchas maneras. Puede decidir distribuir los recursos de manera que la sociedad sea con un bienestar distribuido más o menos equitativamente, cuestión de que usted no se cruce con la calle con gente que está destruida, durmiendo en la calle, o organizada para delinquir, o porque se mueren de hambre, o se cruzan con la calle con gente que más o menos todos tienen lo necesario para vivir, incluso con un cierto grado de bienestar. Cosa que uno puede verlo. Si usted va a Noruega o a Dinamarca, o bueno, incluso los países en general desarrollados, usted es raro que se cruce con indigentes. Usted no se va a cruzar con un indigente, con un tipo durmiendo en la calle en Suecia. No se va a encontrar. Entonces quiere decir que la manera de distribuir los ingresos tiene mucha influencia. Entonces esa frase de yo siempre voy a tener que trabajar, haga lo que haga y gobierne, quien gobierne, voy a tener que levantarme temprano en la mañana a trabajar. Tiene razón, señor, pero depende de quién gobierne. Por ejemplo, ¿cuánto le va a costar a usted el transporte? Porque alguien decide la política de transporte de una nación y eso lo decide un gobierno. O puede decidir ese gobierno cuánto cuesta el combustible. Y usted entonces va a poder irse con un auto a veranear o va a tener que guardar el auto en la casa porque le sale muy caro moverlo. O puede decidir cuánto cuesta el dólar, el valor de su moneda, y entonces usted va a poder comprar, ¿no es cierto?, por ejemplo, medicamentos, o no, porque se rigen por el valor dólar, y entonces cuando se enferme, a lo mejor se terminará muriendo. Puedo seguir para entender cuál es la falacia de ese razonamiento. Por eso a la hora de votar, uno tiene que votar de manera racional, tiene que votar respetando la importancia del hecho de votar. No es ir a votar porque no queda otra, no es ir a votar porque, bueno, es un domingo y tengo que ir, qué sé yo, y no sé a quién votar, porque no me puse a pensar, porque no le di bola a la política, porque no me concentré en el hecho importante que significa la política. La política es lo que decide cómo vivimos los humanos, particularmente los humanos de a pie. La gente que tiene mucho, pero mucho dinero, yo me refiero a mucho dinero a la gente que no necesita, que no depende de un salario, que tiene su propio patrimonio de sobra como para poder vivir sin trabajar. Esa gente no necesita tanto del Estado. Esa gente tiene medicina privada, escuelas privadas, incluso tiene seguridad privada. Y si no le gusta el país en donde vive, se va a vivir a otro lado. Pero ¿quiénes son los que no tienen ninguna posibilidad de irse a vivir a ningún otro lado? No solamente porque no tenemos ganas, sino porque no nos queda otra. Los de a pie. ¿Cómo vamos a votar para cualquier lado? ¿Cómo vamos a votar cualquier cosa los de a pie? Es ridículo, es absurdo. Porque nos puede ir muy bien o nos puede ir para la mierda. Y usted ya sabe lo que yo pienso. Que ahora nos está yendo para la mierda, pero no porque no, gobierne quien gobierne, yo siempre tengo que ir a trabajar. Sino porque el que está gobernando ahora, primero está decidiendo un país que privilegia la producción de recursos primarios en lugar de productos industriales. Y segundo, distribuye eso a favor de los que en realidad no necesitan que le den más guita porque ya tienen la suficiente. Y en cambio deja y hambrea y deja al fondo de la tabla a los que necesitan sí o sí ganar algo para no cagarse de hambre. Entonces vaya, si tiene lógica, tomarse en serio las elecciones y realmente votar a alguien que va a jugar para... Primero, un país racional, un país lógico, un país que funcione de manera inteligente, no una idea terraplanista de la sociedad. Una sociedad de sálvese quien pueda, que en definitiva los únicos que pueden son los que tienen mucha guita. Esto es para que lo pensemos cuando vayamos a votar, que pronto, en el mes de septiembre, están las primeras elecciones en la provincia de Buenos Aires, y que votemos como hombres de hoy, como hombres y mujeres de hoy, civilizados, inteligentes, con pensamiento profundo, con pensamiento elaborado, no con un pensamiento precario basado en impulsos, en odios, en cosas que te han dicho, un vecino que me dijo algo, uy, tengo que ir a votar, o en base a melancolía, al cinismo, al aburrimiento, a la bulia. Pongámonos las pilas y votemos bien. Y sí,
Ya saben lo que yo digo, hay que votar a Fuerza Patria, porque han demostrado cuando gobernaron, pero en el 2015, no vale contar el gobierno de Alberto Fernández después de la gigantesca deuda que nos dejó Milei, perdón, que nos dejó Macri. Vale que pensemos cómo se gobernaba entre 2013 y 2015, que es el verdadero modelo alternativo al modelo que tenemos ahora. Y eso, en este momento, hay un lugar en donde se está dando, y es en la provincia de Buenos Aires. Y la persona que está llevando adelante ese gobierno, a despecho del profundo desprecio que el gobierno nacional muestra por la provincia de Buenos Aires, se llama Axel Kicillof. Y tenemos que votar Fuerza Patria, que es el espacio que va a garantizar de que Axel Kicillof siga gobernando un poco mejor y no darle las herramientas para que el futuro Congreso le permita a Milei dejar de vetar, porque ya no va a necesitar vetar leyes, porque va a lograr que le demos en bandeja la posibilidad de institucionalizar su tremendo proyecto de destrucción de la República Argentina. Y cuando yo digo destrucción de la República Argentina, estoy hablando de la parte humana, sobre todo, de la República Argentina. O sea, que somos nosotros, los humanos, los seres de carne y hueso. Eso es, en primer lugar y prioritariamente, un país. Como siempre, muchas gracias por verme y escucharme.